Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast Caos y el orden que no entendemos. Soy Elio Frangia, astrólogo, creador de Puro Cosmos y comunicador, entre otras cosas que no voy a detallar ahora. Y para los que me siguen en YouTube o los que han escuchado algunos de mis últimos podcasts, como por ejemplo en el de Demian y el camino de individuación, sabrán que hace tiempo vengo anunciando que hablaría de la paradoja del cambio, que es un tema que me parece súper interesante por todo lo que representa. Y bueno, finalmente ha llegado el momento de compartir con ustedes toda esta información. Ahora, ¿de dónde viene esta idea que les planteo? ¿Por qué es una paradoja? Vamos a ir desgranando esto de a poco desde una perspectiva filosófica y espiritual, y obviamente siempre voy a meter algún bocadillo astrológico. Por empezar, la idea central de esta presentación es que el cambio real ocurre cuando nos aceptamos plenamente en lugar de querer ser algo que no somos. Esto va a ser el argumento principal de todo este episodio. Una frase que me inspiró a profundizar en este tema es de Arnold Weiser, que decía que el cambio ocurre cuando uno se convierte en lo que es, no cuando trata de convertirse en lo que no es. Así que les propongo, vamos a separar este episodio en los siguientes 4 puntos principales. La máscara del cambio, el camino hacia la autenticidad, la polaridad entre ser y hacer y la transformación interior. El primero de los puntos es una metáfora que nos induce a reflexionar sobre cómo intentamos ser lo que deberíamos ser en lugar de aceptar lo que genuinamente somos. Para ponerlo en palabras más fáciles, imaginemos que llevamos una máscara que representa esa versión idealizada de nosotros mismos, pero justamente en esa idealización está la trampa, porque esa máscara es un constructo, es decir, está hecha de mandatos, de expectativas ajenas, de comparaciones con otros, de lealtades familiares, de creencias y un montón de otras cuestiones. Entonces, cuando intentamos cambiar para cumplir con esas expectativas, estamos en realidad intentando encajar en un molde preestablecido por nuestras creencias. Y ahí nos forzamos para hacer más y más de todo aquello que la sociedad y nuestra familia espera que seamos. El problema oculto en todo esto es la lucha interna que libramos detrás de esa máscara, por la división que sentimos entre lo que queremos ser y lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿cómo podemos detectar si estamos usando esta máscara? Esto probablemente muchos de ustedes que están escuchando ya se hayan dado cuenta, muchos todavía no. Entonces, bueno, vamos a dar algún tip, algún indicio. Los indicadores más habituales son los siguientes: la inseguridad como manifestación de que nos autopercibimos como insuficientes y debemos cambiar para ser aceptados y queridos. La comparación es otro de los puntos, que es tratar de imitar a otros. La autoexigencia, autoimponiéndonos estándares demasiado altos y la mayoría de las veces inalcanzables, y castigándonos por no poder cumplirlos. Y, por último, la negación de nuestras emociones, mostrando hacia afuera algo que realmente es opuesto a lo mostrado. Esto es algo súper habitual, súper común de ver en redes sociales, ¿no? Como poner un ejemplo, donde idealizamos incluso esa imagen que nos muestran y ahí aparece la inseguridad por comparación. A mí me gustaría ser como eso que veo, cuando en realidad muchas veces eso que vemos ni siquiera es genuino, también está mostrando una máscara. Hago un pequeño paréntesis acá, siempre me gusta mechar con algunas otras cositas. Hay un peliculón para mí que retrata de una manera muy interesante estas cuestiones comparativas en la pretensión de ser alguien a quien admiramos, por ejemplo, menospreciando lo que somos. Porque justamente cuando queremos ser alguien más, cuando queremos ser ese otro que está afuera, es porque hay una parte nuestra que estamos negando.
hay una parte nuestra que no estamos valorando, es decir, estamos menospreciando. Y esta película se llama ¿Quiere ser John Malkovich? O ¿Cómo ser John Malkovich? Creo que así se conoció en España. O en inglés, Being John Malkovich. Es una película del año 1999 en la cual trabajan, curiosamente, John Malkovich como protagonista principal, John Cusack, Charlie Sheen, Cameron Diaz, entre otros actores y actrices. Hay otra película mucho más compleja del director sueco Ingmar Bergman que se llama Persona. Es del año 1966. De hecho, persona, la palabra persona, en realidad, en su origen epistemológico, es máscara. Entonces, la persona, la personalidad, también son máscaras que nosotros usamos. Entonces, el punto es saber qué máscaras usamos, cuándo las usamos y en qué contextos también. Esta película, Persona, no es para cualquiera, aclaro, y es muy difícil de digerir, sobre todo en los tiempos que corren, donde todo tiene que ser inmediato. Si dura más de 2 minutos y no atrajo mi atención, ya me aburro. 2 minutos tal vez estoy siendo muy exagerado, podrían ser 30 segundos. Así que eh, probablemente sea una película difícil de digerir. De hecho, yo la vi en su momento, hace ya varios años, no sé, creo que unos 7, 8 años por lo menos. Y es una película muy intrincada, bastante simbólica. No es para ver cuando estén cansados, aclaro. Así que también ténganlo en cuenta porque es una película lenta y sumamente psicológica. Pero a mí personalmente me pareció una obra maestra. Otra referencia literaria en este caso es una obra, bueno, una novela muy conocida que es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, en el cual, valga la redundancia, se retrata esta dualidad entre la apariencia y la esencia. Cerrando paréntesis y continuando con la trama de este episodio, lo que sigue, lo que continúa todo esto es, bueno, el desafío de quitarse esta máscara. Entendiendo que al hacerlo se produce ese cambio como consecuencia de aceptarnos plenamente. Esto conlleva un acto de apertura a la vulnerabilidad y de valentía. O si queremos ponerlo de otra manera, en realidad es un acto de valentía y mucho coraje que nos lleva a abrirnos a esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo partes nuestras que no queríamos ver. Es reconocer nuestras imperfecciones, nuestras zonas indeseadas y abrazar nuestras sombras, lo cual produce una liberación de energía que también nos conduce a un crecimiento real. En el momento uno la pasa mal, en general. Eh, es como lo podría decir, es como un momento de gran concientización de lo que somos, ¿no? Y para mí, ese tipo de eventos, esos momentos, esos instantes, son momentos de muerte y resurrección. Porque uno está dejando morir una parte de sí mismo a la cual se había aferrado. Es decir, deja morir esa máscara que utilizó durante tanto tiempo y reconocerse a uno mismo puede provocar esta emoción de dar nacimiento a una nueva esencia que en realidad no es un nacimiento, sino que al sacarnos la máscara estamos permitiéndonos ver lo que en realidad somos. Y esto es como romper el cascarón al que se hacía alusión en ese libro, en Demian, que ya hablé hace un tiempo de él, con la frase, el pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Desde un punto de vista astrológico, esto podríamos decir que esto es un viaje simbólico, obviamente, de la Luna a Saturno por medio de la esencia solar. Es decir, salirnos del refugio emocional, del refugio maternal, de ese, digamos, de esa parte interna protegida, ese pájaro, digamos, ese huevo, ese pollito que quieren hacer y tiene que romper ese cascarón. Tiene que romper la estructura limitante hasta en ese momento incluso asfixiante
representada, simbolizada por Saturno, o justamente como decía, no el cascarón. Uno necesita atravesar ese límite para poder crecer y madurar. Y esto es algo que desde lo astrológico tiene que ver con este viaje, ¿no? Con esta tríada, que es un poco el eje de la identidad de la Luna, del Sol y de Saturno. Es nuestra esencia solar la que induce a un proceso de diferenciación, incluso a nivel biológico. Bueno, esto es una analogía, no es directo, pero a nivel biológico tiene que ver con esto, donde podemos romper esa estructura, esa limitación que durante muchísimo tiempo fue protectora y fue nutricia, ahora nos resulta asfixiante. Por eso necesitamos salir del útero materno en algún momento. No podemos estar eternamente en el útero materno. Nos morimos porque necesitamos seguir creciendo. Nos morimos nosotros y matamos también a aquello que nos nutría. Desde la terapia Gestalt, toda esta dinámica implica un rechazo de lo que somos. Es decir, esta cuestión de la máscara, lo que está denotando es un rechazo de lo que somos. Lo que produce justamente esta división interna que mencionaba antes entre lo que debería ser y lo que creo que soy, generando de esta manera sufrimiento. Sin entrar en muchos detalles, nuestra psique tiene subpersonalidades. Esto es algo de lo cual habló el psiquiatra Roberto Assagioli, pero bueno, no voy a entrar en muchos detalles. Es decir, estas subpersonalidades son como fragmentos o partes del yo que coexisten, que cohabitan todo lo que somos, en esencia, y que muchas veces entran en conflicto por tirar cada una para su lado. Este tipo de fragmentación es habitual, todos las tenemos, y en una carta natal esto se ve con bastante claridad, sobre todo cuando hay oposiciones o cuadraturas. Bueno, siempre hay muchos factores a tener en cuenta, no hay una receta mágica, pero si están involucrados los planetas personales en aspectos tensos, cuando hablo de planetas personales me refiero a Mercurio, a Venus, a Marte, al Sol, a la Luna, y vamos a considerar en parte también a Júpiter y a Saturno, ahí es donde tal vez más claramente podemos tomar conciencia de esto. Considerando los planetas transpersonales, que son más del inconsciente colectivo o de nuestro propio subconsciente, Urano, Neptuno y Plutón, también aparecen. Pero bueno, esto es un poco más complejo de ver. Hay que indagar mucho en uno mismo, en el proceso de autoconocimiento y demás. Así que bueno, esto lo podemos ver también en una carta natal, sale con bastante claridad en general. Y para cerrar, y respondiendo a la pregunta del principio, ¿por qué es una paradoja? Esta paradoja se da porque el cambio se produce cuando soltamos, acá viene la paradoja, la idea de cambiar. Es decir, soltamos la resistencia a ser quienes somos. En ese mismo instante, el cambio se manifiesta. Es decir, ya se abrió un portal interno que amplió nuestra mirada sobre nosotros mismos, no desde la resignación, sino desde la aceptación de lo que es, como es. Y eso que es, soy. Eso soy yo. Ese yo soy. Así que bueno, hasta acá esta entrega. Espero que les haya resultado interesante. Obviamente los invito a dejar comentarios, a compartir esta información, a darle like si así lo sienten y suscribirse al canal o al podcast, dependiendo de la plataforma que estén usando. Así que muchas gracias por escuchar y será hasta la próxima entrega. Nos vemos.